Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas de la separata. La pregunta número 1 corresponde a la definición de gramática. La gramática, desde la perspectiva científica, es el sistema que se adquiere, es decir, que se aprende, pero de forma natural, sin la necesidad de ir a un colegio. Eso significa adquisición. Se aprende el niño desde la interacción con su papá, con su mamá, con su familia, con su entorno. Es un sistema adquirido que permite la comprensión, es decir, la interacción entre los hablantes de una lengua. Esa sería la gramática. Los hablantes aprenden estas formas, estas palabras, estas oraciones o construcciones de manera natural. Por eso en la 1, la clave correcta es la D. En la pregunta número 3, considerando de que no se apoya en los criterios de corrección y también incorrección, como lo hace la gramática normativa, se diría que la gramática descriptiva describe objetivamente la estructura y función de la lengua. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de agarra y vete. Alguien diría que esto es incorrecto. Sin embargo, yo puedo describir objetivamente el sentido de agarrar, en este caso, como reaccionar, como una reacción frente a un evento. Entonces, científicamente yo puedo describir y puedo decir que esta construcción tiene una función y además presenta una estructura que ha sido convencionalizada, aceptada por todos los hablantes. Entonces, de forma descriptiva y científica, yo solo voy a estudiar la estructura y la función. No voy a decir si es correcto o no. Por eso la respuesta es la alternativa C. La pregunta número 7 se refiere a las características articulatorias de los sonidos. Hemos visto que desde el punto de vista articulatorio, la lengua puede entrar en contacto con los órganos para formar sonidos de distintos tipos. Por ejemplo, para la palabra reír, la lengua choca con la llamada zona alveolar, ¿no? Aquí están los dientes, este sería el diente, los alveolos y el paladar. La lengua se va a aproximar y va a chocar. Para la palabra reír. En parcial, igual. Vamos a encontrar el sonido la y en canción también encontraremos el sonido nasal na. Los tres sonidos tienen en común el que la zona de articulación o de obstáculo es la zona alveolar. Esta zona. Por eso la clave sería C. En la pregunta número 8 nos piden marcar dónde aparecen fonemas nasales distintos. Y en la alternativa D podemos encontrar las tres nasales que hemos visto anteriormente. Tenemos la nasal ña, hemos dicho que se puede simbolizar así, o también se puede simbolizar de esta forma, ¿cierto? Tenemos también la otra nasal que es la bilabial, y también tenemos la nasal alveolar. Hemos visto estas tres nasales, las palatales, las bilabiales y además las alveolares. En la alternativa D aparecen las tres. En las otras alternativas podemos ver que se repiten algunas, pero no aparecen las tres. Por eso la D es la respuesta correcta. En la pregunta 11 describiremos cómo hallar fonemas en pares mínimos. Recuerden que un par mínimo siempre es un par de palabras que se asemejan mucho y que solo tienen una única diferencia. En paso y vaso hay dos fonemas distintos, pa y va, y la diferencia entre los dos es el grado de sonoridad, es decir, la vibración o el estado de las cuerdas vocales. Como ustedes recordarán, en el caso de pa no vibran las cuerdas, pero en va sí vibran. Uno es sordo y el segundo es sonoro. En la alternativa B tenemos teja y deja, que también son un par mínimo. Tenemos las oclusivas ta y la oclusiva da.
En este caso ocurre lo mismo. La distinción se establece por el estado de las cuerdas vocales. Esto significa que un sonido es sordo y el otro es sonoro. En canso y ganso ocurre lo mismo. Se están oponiendo el fonema K y el fonema Ga, que son sonidos oclusivos velares. La diferencia se establece por el estado de las cuerdas vocales. En una vibra y en el otro caso no. En la alternativa D, de pila y pilla, la diferencia de estas dos laterales ya no va a ser la vibración, ya que ellas siempre vibran, siempre son sonoras, sino la diferencia se establece por el punto de articulación. La primera lateral es alveolar y la segunda es palatal. Por último, en queja se ha representado el fonema K y en ceja se ha representado el fonema interdental Za. Aquí la diferencia varía porque no solamente es de modo, ya que una es oclusiva y la otra es fricativa, sino también de punto, porque la primera es velar y la segunda es interdental. Sin embargo, en común sí tienen el hecho de ser sordas, es decir, las cuerdas vocales en los dos casos se mantienen sin vibración. En la pregunta 18 tenemos que leer el texto. Descargó su ira sobre el pobre animal. Era el perro de la casa quien se había comido el pastel. La mascota destruyó hasta la gasa que cubría el manjar. Luego del castigo, el animal descansó un buen rato. En este texto podemos apreciar que aparecen dos pares mínimos. Ira con era. Es un par de palabras. Ira y era constituyen ambas un par mínimo. Es decir, son dos palabras que tienen una mínima diferencia. Esa diferencia es establecida no por consonantes, sino por las dos vocales. Estas vocales tienen la característica de ser anteriores, la I y la E. Además, se encuentra otro par mínimo. En la palabra casa, con gasa. En casa y gasa también decimos que hay par mínimo, y es decir, hay dos sonidos que cumplen función distintiva, como apreciamos aquí. El par mínimo se establece entre los sonidos K y el sonido Ga. Por eso se dice que son fonemas distintos. Estos sonidos son oclusivos y son consonantes. Por ello, la clave correcta es la C. En este texto aparecen dos pares mínimos.